abra su mente a nuestro corazón en la palabra. Amén. Bendito Rey, inclinamos nuestro rostro, hermanos. Bendito Rey de gloria, gracias, Señor, por tu amor, porque congregas a tu rebaño, Señor, para que podamos escuchar tu voz y adorarte. Gracias, Señor, por este día. Por favor, Señor, háblanos y que tu palabra sea un buen alimento en la boca del predicador, pero que también sea un buen corazón el que escucha. Prepara nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre. Te rogamos, Padre, por favor, por los que no vinieron, no pudieron, no quisieron o no se organizaron, que establezca, Señor, tu ley de amor firmemente, profundamente en los corazones de ellos y de nosotros, para que no menospreciemos tu día, Señor, sino que vengamos a dar la honra que se debe dar a tu nombre y a recibir de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Señor, en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Acompáñenme, hermanos, hoy toca 1 de Timoteo, capítulo 1. 1 de Timoteo, capítulo 1. Esta es una carta pastoral, 1 de Timoteo. Esta carta el apóstol la escribe cuando sale de su primer encarcelamiento en Roma. El apóstol Pablo estuvo encarcelado varias veces, pero en Roma estuvo en 2 ocasiones. Su primer encarcelamiento allá por el año 65. Su segundo encarcelamiento en el año 67 después de Cristo, que por cierto en su segundo encarcelamiento es cuando escribe 2 de Timoteo. 2 de Timoteo en su segundo encarcelamiento. Por eso en 2 de Timoteo Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. O sea, Pablo ya sentía los pasos en la azotea. Ya Pablo ya sabía que, o sea, le llegaban seguramente. Es como un prisionero, una persona que está preso en la cárcel, su abogado lo mantiene al tanto del juicio, de cómo va avanzando el juicio, ¿no? Entonces seguramente Pablo estaba informado por los guardias pretorianos tal vez de cómo iba su situación, y al final Pablo es sacado a un patio ahí en la cárcel mamertina en Roma y se inclina su cuerpo, se hinca y pone su cabeza, ¿verdad?, su cuello sobre un madero, y una hoja de metal es levantada y brilla con el sol, y de repente es dejada caer con fuerza y separa su cabeza de su cuerpo. Eso después de que escribe su segunda carta a Timoteo. Pero estamos en la primera carta a Timoteo después de su primer encarcelamiento en Roma. ¿Por qué está en Roma? Porque acuérdense que en el libro de los Hechos Pablo es encarcelado y Pablo apela a César. Algunos de ustedes lo recordarán este pasaje. Pablo dice: yo soy ciudadano romano y demando, ¿verdad?, defender mi caso ante el César. Y al ser ciudadano romano y apelado al César, pues él tenía el derecho de que se le diera esa audiencia para llevar su caso ante el César. Pablo vive en la época de varios emperadores, y el emperador ante quien él comparece es nada más y nada menos que Nerón. Si me acompañan a 2 de Timoteo, nomás para poner un poco de contexto, 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. En el versículo 16, Pablo dice, 2 de Timoteo 4, 16: en mi primera defensa, se refiere a la vez que estuvo ante Nerón. Es que en realidad nomás estuvo una sola vez ante el emperador, una sola vez, que fue después de su primer encarcelamiento en Roma, cuando escribe 1 de Timoteo.
Entonces Pablo dice en 2 de Timoteo, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Dice, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, fue librado, dice, de la boca del león. O sea, la libró después de su primer encarcelamiento. Se le deja libre, sigue predicando en Roma, pero luego es hecho otra vez prisionero. Y es cuando escribe 2 de Timoteo. Entonces esto ya nos deja un poco más claro el contexto histórico. Entonces él está escribiendo 1 de Timoteo, que es lo que hemos estado considerando. 1 de Timoteo. Y estamos en el capítulo 1. Y recordemos que Pablo le escribe esta carta a Timoteo, quien era un pastor en la iglesia de Éfeso. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entre la palabra esperanza y la palabra a, que es una sola letra, cabe la siguiente frase: escribo esta carta. Esa es la frase que cabe ahí. Escribo esta carta, ¿verdad? A Timoteo, ¿verdad? O dirijo esta carta a Timoteo. Qué hermoso que dice verdadero hijo en la fe. Hermanos, es una realidad bíblica. Es una realidad bíblica antes que práctica, porque es una realidad práctica, pero primero es una realidad bíblica, porque hay cosas que son prácticas pero no son bíblicas. Entonces, ¿sí? ¿Me explico? Hay muchas cosas que hacemos como cristianos en la práctica y creemos que son piadosas, ya sea que las creamos o que las practicamos. Pero es una realidad práctica, sí, pero es bíblica. Y entonces, al ser bíblica, lo que es práctico es válido. Espero no haberles enredado. Y me refiero a esto, un poquito. Y me refiero a esto, al creer que hay hijos espirituales. Y sí, o sea, en la práctica a veces decimos, él es mi hijo espiritual. Entonces es algo práctico, algo que acostumbramos, lo decimos en la práctica. Pero es válido porque es bíblico. Pablo aquí dice verdadero hijo en la fe. Y en otra carta, creo que es Gálatas, Pablo dice que aunque tengan muchos tutores, muchos ayos en Cristo solamente tendrán un solo Padre. Dice Pablo, porque yo los engendré en Cristo. Entonces, pues es hermoso cuando uno puede decir, Él es mi padre o Él es mi hijo espiritual, ¿verdad? ¿Tú sabes quién es tu padre espiritual? Yo creo que muchos de los que estamos aquí podemos ubicar quién nos llevó a Cristo, quién nos llevó al Evangelio. Por ejemplo, Víctor dice que fue mi mamá la que, él nos platica, ¿verdad? Lo ha dicho varias veces, que fue mi mamá la que le presentó el Evangelio, ¿verdad? A mí pues fue mi tío, Cuauhtémoc, y así cada uno de nosotros tenemos un padre espiritual, quien nos engendró en Cristo. Y Pablo dice aquí, verdadero hijo en la fe. También esto pone un reflector, ¿verdad? Pone un foco rojo. Porque si dice verdadero hijo en la fe, automáticamente está dirigiendo una advertencia a todos nosotros, ¿verdad? Tanto a que veamos a otras personas y sepamos, bueno, no sé si él es salvo, no sé si él es un verdadero hijo en la fe. Pero también uno mismo, verse a uno mismo y decir, ¿soy un hijo en la fe o estoy engañado? A lo mejor creo que creo, pero no creo, ¿verdad? Lo mío es solamente una religión mecánica. Tenemos que evaluarnos, hermanos, a ver si somos hijos en la fe. Y no solamente hijos de alguien aquí en la tierra, sino hijos del gran engendrador, que es el Dios de los espíritus, el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. O sea, en otras palabras, ¿somos hijos de Dios? ¿Somos verdaderamente hijos de Dios? Víctor hablaba ya al final acerca, ya no quise interrumpir porque casi la mitad de la clase de la escuela dominical la dimos entre todos, ¿verdad? Y la otra mitad la dio Víctor, porque le interrumpíamos bastante. Pero Víctor
Víctor Pablo, decía que como estábamos anotando ahí, creo que diste 9, ¿verdad, Víctor? 9 preguntas. Más o menos. Eran más o menos 9. Yo anoté 9. ¿Cómo sé si soy uno de los escogidos de Dios? Y Víctor decía que el simple hecho de hacernos la pregunta ya es una evidencia de que soy un escogido por Dios. Yo quería, aunque es correcto lo que dice, nomás quería hacer una precisión, porque pero ya no quise quitarle más tiempo a Víctor, que fue una gran clase que nos dio a lo largo de 2 o 3 sesiones sobre la doctrina de la elección, predestinación. Pero yo quería hacer una precisión, y es que es cierto, es una realidad. Eso, el simple hecho de estarme preguntando si soy un escogido, pero gracias. Pero a lo largo de los años me ha tocado que hay personas que dicen, pues yo quiero ser un escogido, o me preocupa si soy un escogido, y una cosa es que lo digamos, pero el distintivo inequívoco de que uno es un escogido de Dios es que lloras por tu pecado y anhelas perdón. O sea, no solamente te preocupa, no me quiero ir al infierno, lo cual pues es legítimo, pero tiene que dolerte tu pecado, tienes que llorar por tu pecado. Por eso el Señor Jesús dijo en las bienaventuranzas, Mateo 5, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Se refería a llorar por tu pecado. Entonces, ¿cómo sabes que eres un hijo de Dios? Pues hay varios distintivos, y una de ellas es que te preocupa, híjole, seré un escogido. Y como decía Víctor, el simple hecho de querer ser un escogido ya es un distintivo de que eres un hijo de Dios. Solamente asegúrate que ese deseo de ser un escogido vaya acompañado de una preocupación y de un dolor por tu pecado, y porque estás atentando contra la santidad de Dios, ¿sí? Contra su ley, y amas a Dios y no quieres ofenderlo. Entonces Pablo le dice: verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Es hermoso que Pablo le dice a Timoteo, este es un pequeño repaso, hermanos, es hermoso que Pablo le dice a Timoteo: de Dios nuestro Padre, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre. También igual, entre la palabra fe y la palabra gracia cabe otra frase que no está escrita, y es una frase más o menos así, y es te deseo, o deseo para ti y para mí, la gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, de Cristo Jesús nuestro Señor. Y si lo piensas un poco, hermanos, la verdad es que eso es todo lo que necesitamos, ¿verdad? Ignacio de Loyola, que de ninguna forma estoy diciendo que era cristiano, ¿verdad? Pero a veces Dios, no lo sé, ¿verdad? Solo Dios lo sabe si él fue salvo. Ignacio de Loyola, el fundador de ¿quién? De los jesuitas. De los jesuitas, de la compañía de Jesús, ¿verdad? Porque ella estudió en la Universidad Jesuita, ¿verdad? Sí. De la Ibero, la Universidad Iberoamericana. Sí. ¿Verdad? Que por cierto, felicidades a Chavalita, porque ya va a tener otro cuadro más que colgar ahí en su pared, ahí, de sus títulos universitarios, ¿verdad? Gracias a Dios, porque el Señor te permitió cumplir ese sueño, esa meta, ¿verdad? Una maestría, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero ella pues estudió en una escuela, en la Ibero, que es una universidad jesuita. E Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, él decía en un desplante, ¿verdad? Si es que no es algo, pues a veces Dios también a los impíos les da algún desplante de entendimiento. Y Ignacio de Loyola decía: tu gracia y tu amor, eso me basta, ¿verdad? Eso me basta. Piénsalo, ¿acaso no es lo que nos basta? Yo les decía a nuestros hermanos, a nuestro hermano Norberto y el Cita, el lunes pasado, ¿verdad? El martes, les decía: piensen por un momento, ¿cuánto no estaríamos dispuestos a dar si se nos dijera de una forma muy verdadera, muy real, muy posible? Mira, te vamos a dar, creo que dije 1 minuto,
más 10 segundos. Se te va a dar la oportunidad de durante 10 segundos ver a Dios, así tal cual es. A Dios ahí, en todo, tal cual es su esplendor, su majestad, su gloria. ¿Cuánto estarías dispuesto a darle? Yo les preguntaba a nuestros hermanos. Bueno, yo me apresuro a decir que muchos diríamos, doy todo, todas mis posesiones, por tener un vistazo de Dios, ¿verdad? El sumum bonum, que dicen los teólogos reformados en latín, el bien más grande. Porque el bien más grande, hermanos, es ver a Dios. No hay otro bien. No hay otro bien. Sí. Si tú lees en las Escrituras a ciertas personas que vieron a Dios, algo les pasó cuando lo vieron. Lo vieron, yo sé que la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, pero algo vieron de Él. ¿Vieron alguna teofanía, alguna manifestación de Dios? Lo más cercano que se le puede permitir al hombre, ¿verdad? De este lado de la gloria, de ver algo de Dios. Por ejemplo, a Moisés se le permitió ver el resplandor residual. Esa sería la traducción literal de la frase ahí en Éxodo, cuando Dios le dice, no me podrás ver porque no me verá. Es que Moisés le dice a Dios, quiero verte, ¿verdad? Quiero ver tu rostro, déjame ver tu gloria. Y Dios le dice a Moisés, no puedes porque no me puede ver el hombre y continuar vivo. Pero te voy a poner por ahí en una hendidura de una peña ahí en el monte Oreb y voy a pasar y verás mis espaldas. Y luego, bueno, entonces surge la pregunta, ¿verdad? Entonces, si Dios tiene espalda, entonces tiene dedos meñique y pulgar y todo eso y rodilla. Es un antropomorfismo, una expresión que Dios está usando para que nosotros lo podamos entender, porque Dios no tiene espaldas, ni pecho, ni vientre, ni ombligo, ni rodillas, ni nada. Él es espíritu infinito, insondable, inescrutable, ¿no? Perfecto, eterno, ¿verdad? Pero la traducción literal del hebreo al español es el resplandor que queda, el resplandor residual. Es como cuando les ha pasado que aquí en Tijuana de repente hay tormenta eléctrica, ¿no? Y andamos ahí de cazadores de tormentas. Cuando uno era niño andaba buscando, ¿verdad? Quiero ver el rayo, ¿verdad? Quiero ver el relámpago, ¿no? Y resulta que era por acá. Y ya cuando volteamos, pues ya lo único que veíamos era el resplandor que queda, ¿verdad? Una cosa es el rayo y otra cosa es el resplandor, ¿sí? Y otra cosa es el trueno, ¿no? Entonces Dios le permite a Moisés pasar, le pone una hendidura, Dios pasa y dice la Biblia que le pone la mano en los ojos a Moisés, ¿verdad? Mientras va pasando y luego ya le quita la mano y lo que Moisés alcanza a ver es el resplandor, impresionante. Pero así como Moisés, Ezequiel también Isaías vieron el trono de Dios. Ezequiel ve esa visión impresionante del trono de Dios y sobre 4 ruedas dentro de rueda que giraban en todas direcciones. Y uno dice, ¿cómo es eso, no? Una rueda dentro de rueda que gira en todas direcciones, y los querubines y los serafines llenos de ojos por todos lados. Y algo les pasó a todos ellos, y a Juan el teólogo, Juan el apóstol que escribe el Apocalipsis, cuando ve al Cristo en Apocalipsis capítulo 1, a Cristo glorificado, sus ojos son como llama de fuego, ¿verdad? Tenía en su pecho un cinturón de oro, sus vestiduras llegaban hasta los pies, ¿verdad? De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Sus pies eran como de bronce bruñido, refulgente como en un horno. Bueno, a todos ellos les pasaba algo similar. O caían como muertos, o eran mudados en otro hombre, o sea, eran transformados, una transformación profunda, donde no volvían a ser las mismas personas, ¿verdad? Eso nos pasaría si viéramos 10 segundos a Dios, así tal cual es. Piénsalo. ¿Estarías dispuesto? Yo sí, digo, no quiero sonar pedante, ¿verdad? No quiero decir, yo sí, no sé ustedes, no me lo tomen en sentido, yo estoy hablando solamente por mí. Yo te invito a que tú hagas eso. Yo sí daría todas mis posesiones, todo lo daría. 10 segundos de su gloria, por un resplandor.
por 2 segundos, porque sé que sería cambiado en otra persona y no me gusta como soy. Tampoco estoy, me la paso todo el día, tampoco, no piensen que me la paso todo el día infeliz conmigo, porque sé que el Señor está haciendo una obra verdadera en mi vida y sé que no soy lo que debiera ser, no soy como debería ser, pero también sé que no soy lo que era antes, ¿verdad? Porque el Señor está haciendo una obra en mi vida. Pero qué mayor bien, hermanos, que ver a Dios. ¿Verdad? Un día lo vamos a ver, un día lo vamos a ver. Y no solamente se nos van a pedir que renunciemos a todas nuestras posesiones, sino que aunque se nos quitarán todas nuestras posesiones porque le veremos en un estado glorificado fuera de este mundo, la realidad es que tendremos la posesión más grande, donde las posesiones terrenales ya no importarán. Tendremos la posesión más grande, ¿verdad? No solamente la vida eterna, sino la comunión perfecta con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Por qué digo todo esto? Dirán, ¿de dónde saco todo eso, Pastor Mario, ¿verdad? De 1 Timoteo? Porque Pablo le dice a Timoteo: deseo para ti de parte de Dios la gracia, la misericordia y la paz, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. Eso es lo que quiere decir a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Deseo de parte de Dios gracia, misericordia y paz. Y si lo piensas, hermanos, todo el montón de problemas que manejamos todos los días, ¿no? El estrés, y tengo que pagar esto, y estoy enfermo de esto, este problema, acá, allá, o no sé, el mundo se va a hacer pedazos. ¿Qué más queremos? ¿Qué es lo que todos queremos, hermanos? Paz, ¿verdad? Y para nuestra vida, la salvación, pues la gracia y la misericordia. Por eso digo que Ignacio de Loyola decía: tu gracia y tu amor, eso me basta, eso me basta. Como te rogué que te quedases en Éfeso, le dice Pablo a Timoteo cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo había puesto a Timoteo como pastor de la iglesia en Éfeso, y en esta iglesia en Éfeso pues había muchos problemas, muchos problemas, y entre los muchos problemas que había es que en la iglesia se habían infiltrado varias corrientes teológicas o doctrinales torcidas. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: por favor, vigila. Más adelante lo vamos a ver más claramente ahí en Timoteo. Le dice: vigila que no estén enseñando otras doctrinas. No pongan atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. O sea, el fruto de enseñar eso son pleitos, disputas, en lugar de edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces aprendemos, hermanos, por puesto que Pablo dice en el versículo 5, ¿cuál es el propósito de este mandamiento? El propósito de este mandamiento para la iglesia de Timoteo y la iglesia de todas las épocas, ¿cuál es, hermanos? Es que en ustedes se produzca un amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Una realidad, hermanos, una realidad en la vida de la iglesia es que en cualquier congregación, en cualquier época de la historia de los 2000 años de cristianismo, en cualquier lugar del mundo, en cualquier congregación, ni estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos. Esa es una realidad. A veces triste, a veces molesta, a veces puede desanimar, ¿verdad? Si nos enfocamos mucho en esa realidad, puede desanimar el hecho de que en una congregación ni estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos. Dicho más sencillo, es que no todos los que estamos aquí, así como Pablo dice de los judíos, ¿verdad? No todos los que vienen de, ¿cómo se dice? De Abraham, no todos los descendientes de Abraham son israelitas. Bueno, no todos los que asisten a una iglesia evangélica son cristianos. Esa es una realidad, ¿sí? No digo esto para que nos empecemos a ver con sospecha unos a otros, ¿verdad? Más bien tenemos que empezarnos a ver con gracia y misericordia y animarnos unos a otros a perseverar en la fe, ¿verdad? Entonces Pablo dice: el propósito de este mandamiento es que en ustedes surja un amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, que mantengamos una buena conciencia en nuestra profesión de fe, hermanos, y que nuestra fe no sea fingida, hermanos.
qué tragedia, qué catástrofe es que habiendo estado con el maestro 3 años y medio, día y noche, ¿verdad? 3 años con el maestro, todo lo que vio este hombre, al final se evidencia que él no era de los escogidos. Estoy hablando de Judas. Noten un detalle, y es que cuando Jesús empieza a orar en Juan 17, la oración sumo sacerdotal, la oración, ¿se acuerdan Juan 17, aquella oración cuando Jesús dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Padre, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están aquí. Que ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Noten que en ese momento, cuando Jesús está orando eso, hay alguien que ya no está ahí. Judas ya había salido. Era necesario que él saliera para que Jesús pudiera hablar sin mentir, ¿verdad? Para que todo lo que Jesús dijera en esa oración fuera verdadero, ¿verdad? Porque esa oración no hubiera aplicado, las verdades de esa oración que se enumeran en esa oración no aplicarían a Judas. Por eso Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo ya, ¿verdad? Ya, salte, porque estoy a punto de orar por los que el Padre me dio, y tú no me fuiste dado, ¿verdad? Entonces Pablo está aquí orando. Pablo dice: miren, si ustedes se enfrascan en fábulas y genealogías sin terminar, y ya expliqué lo que significaba esto, que eran ciertas doctrinas judaicas y gnósticas, ¿verdad? Y filosofías torcidas acerca de espíritus y emanaciones de Dios, y ciertas cuestiones de ángeles y espíritus que habían infiltrado ahí en la iglesia, en la que se estaban enfocando los cristianos de Éfeso. Pablo dice: no pongan atención a eso, no pongan atención a eso, eso no edifica, no edifica. Lo que ustedes tienen que buscar es aquella doctrina que produzca en ustedes un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Una fe no fingida. Es peligroso, hermanos, es peligroso dar por hecho que porque yo asisto a una iglesia o sirvo o predico, eso significa, es una evidencia de que le pertenezco a Cristo. No, es curioso, ¿no? Sí, pero pues ¿quién no siempre se la pasa diciendo que hay que ir a la iglesia? Sí, pero ir a la iglesia no es una evidencia de que eres un hijo de Dios. Es un resultado o sea, todo verdadero hijo de Dios sí o sí irá a una iglesia. Sí o sí. O sea, nunca ha existido un verdadero soldado que nunca se reporte con el cuartel. Nunca ha existido eso, ¿verdad? O sea, que nunca use un uniforme, que no siga un reglamento, ¿verdad? Que no trabaje en equipo, ¿verdad? Hay por ahí una serie que me gusta mucho sobre la Segunda Guerra Mundial que se llama Hermandad de la Trinchera. Bueno, así le pusieron en español, en inglés Band of Brothers. Y el argumento siempre de esta serie es que estás en la trinchera, y cuando estás en la guerra, los únicos que tienes son a los soldados que están ahí, son una familia, ¿verdad? Son una familia y se tienen el uno al otro y se apoyan el uno al otro, ¿no? Entonces es un sinsentido decir: soy cristiano, ¿verdad? Es como decir: soy soldado. Ah, ok, ¿qué rango tienes? Ninguno. ¿Cuál es tu uniforme? Ninguno. ¿Quién es tu capitán? Ninguno. ¿Qué ley obedeces? Ninguna. Pero soy soldado. No tiene sentido eso, ¿no? Entonces tenemos que evaluar si nuestra fe es fingida o no, y evidencias, hermanos, rápidamente para saber que mi fe no es fingida es más o menos, digo, no las traía preparadas, simplemente surgió en este momento en mi mente, pero debes llorar por tu pecado, como le decía hace rato. O sea, no es ir a la iglesia, no es ofrendar, no es llegar temprano. Lleguen temprano. Es un llamado pastoral. Lleguen temprano. No hay ninguna explicación, no hay ninguna justificación para llegar tarde. No hay por qué llegar tarde, ¿verdad? No quiero voltear a nadie para que luego no se enojen conmigo. Pero lleguen temprano, hermanos. Pero bueno, lloras por tu pecado, te duele tu pecado, combates tu pecado, confías en el Señor, ¿verdad? Que tu salvación es solamente por el mérito, la obra perfecta de Cristo. ¿Sí? Buscas la santidad. Buscas la santidad. Esas son evidencias, hermanos. Y otras más.
Entonces evalúa. Pablo le dice a los corintios en 2 Corintios, en el capítulo 13, después de escribir 1 Corintios, un montón de problemas que tenía la iglesia de Corinto, mucho pecado que ellos toleraban, mucha torcedura doctrinal, mucho egoísmo entre los... era una iglesia muy egoísta los corintios. Escribe 1 Corintios, luego escribe 2 Corintios, donde Pablo tiene que estar defendiendo su apostolado, entre otros problemas, ¿verdad? Lo menospreciaban a Pablo. Entonces yo ya casi para vaciarle la cera al pergamino y para quizá ponerle algún sello ahí, tal vez, Pablo dice, no, mejor más vale que escriba esto también. Y les dice, se me fue la primera palabra con la que empieza el versículo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, como que Pablo al final hace una revisión de las 2 epístolas y dice, híjoles, ¿verdad? Está fea la situación en esta iglesia, ¿no? Pues mejor también les voy a recomendar esto, porque así como lo estoy viendo, es seguro que muchos no son cristianos. Y le dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos si le pertenecen a Cristo. Entonces Pablo dice en versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Y una de las cosas, hermanos, que hemos visto en esta iglesia y en muchas iglesias, es cuando las personas se enfrascan en una teología fría. De repente aquí ha pasado, aquí nos ha pasado, pero hermanos, esto es del dominio público en todas las iglesias, ¿verdad? Especialmente en las reformadas. En las iglesias reformadas, donde de repente traemos un orgullo teológico, ¿verdad? De que ya soy pentecostal, he subido de nivel, más entendimiento, más profundidad, ¿verdad? Entonces nos enfrascamos en teología, lo cual es bueno, ¿verdad? Pablo dice que no presten atención a vana palabrería. La teología, hermanos, nunca será vana. Nunca, jamás será vana. El problema es cuando la teología, la discusión teológica, le falta el mayor de todos los ingredientes. ¿Cuál es el mayor de todos los ingredientes? El amor. El amor. ¿Sí? Entonces, eso se puede volver vana palabrería, ¿verdad? No, yo antes creía esto, pero ahora ya creo mejor. Excelente, pero ¿y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está la compasión por los que no creen, los que no han tenido toda la luz que tú ahora ya tienes, ¿verdad? Te digo, eso es algo que a mí me pasó y es algo que es un fenómeno que incluso ya se ha estudiado a nivel de iglesia. Ya es un fenómeno ya muy identificado, ¿no? Cuando uno pasa de estar en un nivel, digamos, de entendimiento muy bajo y de repente tienes una iluminación, tienes una visión de verdad de Dios, hay varias reacciones y una de ellas es que te entra un celo y quieres decapitar a todo el mundo que no piensa como tú, ¿verdad? Entonces, pues que Dios nos perdone, ¿no? Yo ya le pedí perdón al Señor y sé que el Señor me ha perdonado y debemos tener mucho cuidado de no enfrascarnos solamente en discusiones estériles, sino van acompañadas de, discusiones legítimas, sino van acompañadas de amor, porque al final una discusión legítima, si no va acompañada de amor, se vuelve una discusión estéril. ¿Sí, hermanos? Pero entonces, Pablo denuncia a estas personas, dice, queriendo ser doctores de la ley, no saben ni lo que hablan, ni lo que afirman, ¿verdad? De repente uno se vuelve un super teólogo, y a lo mejor sí lo eres, pero también hay otros que creen que son teólogos y no saben ni lo que hablan, ni lo que afirman. Yo conozco a varios así. Pero entonces Pablo, para que uno no se confunda, porque Pablo sabe que lo están leyendo judíos. Pablo sabe que lo están leyendo judíos. Y él acaba de decir, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, pero Pablo, después de que parece que ataca la ley por la ley misma, Pablo deja claro, dice, pero sabemos que la ley es buena. Y digamos que técnicamente aquí empieza el sermón de hoy, ¿verdad? En esos últimos 25 minutos, porque lo demás fue un repaso, porque nos quedamos aquí en el versículo 8. Entonces Pablo dice, pero sabemos que la ley es buena. O sea, Pablo nunca va a ir en contra de la ley, porque la ley es, y aquí tengo unas pequeñas notas, por cierto, déjenme
abrir aquí este documento que preparé, es algo muy breve. Antes de continuar con el texto bíblico, este mundo y este universo es el mundo y el universo de Dios. Y hace rato me causó gracia porque seguido pasa que yo voy a decir algo y luego Víctor lo dice, y entonces ando buscando aquí si tengo el dispositivo que Víctor haya puesto aquí en la computadora, porque a lo mejor está hackeando mis sermones. Porque hace rato Víctor habló de varios universos posibles, ¿verdad? Si hubiera varios universos, pues también serían, ¿cómo decías? También Dios. A universos alternos también Dios sería el Dios en esos universos, ¿no? Y yo escribí aquí, y si hubiera 1000 universos más, como especulan los astrofísicos, pues esos también serían de Dios, hermanos. Esos universos también serían de Dios. Hay un salmo que dice que Él está en lo más alto y su reino domina sobre todos los reinos. Él es el único y solo soberano sobre su creación. Él es el creador y rector, y por lo tanto Él estableció las leyes que gobiernan todos los ámbitos del universo. Digo, no quiero ser exhaustivo con esta pequeña lista, pero hay leyes físicas, hay leyes matemáticas y hay leyes morales. ¿Me faltaría alguna? ¿Alonso? ¿Morales? Morales. Físicas, matemáticas y morales. ¿David? ¿Me falta alguna? ¿Químicas? Las químicas serían dentro de las físicas, supongo. Él estableció las leyes físicas y matemáticas. Leyes espirituales. Leyes espirituales. Definitivamente, ¿verdad? Él estableció las leyes, es que para allá voy a llegar. Él estableció las leyes físicas y matemáticas que rigen el macrocosmos y el microcosmos. La biología, la botánica, la anatomía, la medicina, la mineralogía, la física, la química, la física cuántica, la astronomía y todas las demás ramas en que se pueda clasificar toda la creación están sometidas a estas 3 categorías de leyes: físicas, matemáticas, químicas y hasta las morales. Incluso también las leyes morales aparecen en la creación. Donde hay un jardín, debe haber un jardinero. Y el jardín reflejará los gustos del jardinero. Quizás recuerdan aquella anécdota que les he platicado, ¿verdad? Cuando pasó uno a Las Vegas, cuando me tocó ir a Idaho, pasando Las Vegas en aquel desierto súper árido, de repente a mano derecha, como unos 30 kilómetros después de Las Vegas o 40 kilómetros, de repente en medio del desierto bien árido, me encuentro un jardín, más o menos como de unos no sé, tal vez 10 por 10 metros, en medio del desierto, y además un jardín con flores y pastito y con una malla ciclónica, ¿verdad? Uno luego tiene que pensar, ¿verdad? No, pues eso apareció aquí de la nada, ¿verdad? No apareció de la nada, como dicen los evolucionistas torpes, ¿verdad? Necios. Donde hay un jardín tiene que haber un jardinero, y el jardín reflejará los gustos del jardinero. Tal vez sea un jardín de plantas de sombra, o de cactáceas, o de flores tropicales, o de árboles frutales. Como quiera que sea, donde hay un jardín, debe haber un jardinero que lo cuida con amor, diligencia y propósito. Ese jardín. Si todo en la creación está ordenado por leyes, entonces debe haber un legislador. Donde hay ley, también hay un legislador. Y esas leyes reflejarán la moralidad del legislador, reflejarán el carácter del legislador. Cuando uno abre su Biblia en Éxodo capítulo 20, hermanos, Éxodo capítulo 20, dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego empiezan los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me temen y guardan mis mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos, hermanos? ¿Por qué estoy diciendo esto? En caso de que alguien se haya perdido. Porque Pablo dice en el versículo 8: pero sabemos que la ley es buena. O sea, yo no estoy hablando en contra de la ley. Yo estoy hablando en contra de los que quieren ser, los que pretenden ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué son los 10 mandamientos, hermanos? Los 10 mandamientos
Déjenme ponerlo con esta ilustración que seguramente ya me la han escuchado, ¿verdad? Es el problema de predicarle a una misma congregación. Uno tiene que estar siempre pensando en innovar ejemplos e ilustraciones, ¿verdad? Cuando uno va a predicar a otras iglesias, no, pues aparte de que saliendo ahí le llaman, siempre le invitan a uno a comer. Es muy directa, ¿o qué? Es muy directa. Ay, pues estoy bromeando. Pues uno siempre, cada cosa que uno dice, la iglesia está mamando y absorbiendo, así como una esponjita llena de agua en el desierto, todo lo que uno dice, porque pues uno es novedad, ¿no? Una frase que a veces me decían, hermano, qué impresionante lo que predicó, nunca lo había escuchado. Y yo digo, hermana o hermano, nunca lo he escuchado, pero ya tiene 3.500 años escrito en la Biblia. ¿Verdad? No es nada nuevo. Bueno, el punto es este. Ahí va mi ejemplo. Tú tienes a una hermana o hermano, ¿verdad? Casado con hijos allá en, no sé, en algún estado del sur de México. Y entonces un día te habla de sobrinos. Y entonces son sobrinos que vienen y te visitan una vez al año. Tu hermano te manda a tu sobrino, tu sobrina, a que se estén una semana contigo. No, pues una semana con tu sobrino al que nunca ves, ¿verdad? Cada año, cada 3 años. Yo tengo tíos que no veo 5 o 6 años, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos un tío que no vemos en muchos años. Entonces, pero llega el sobrino, lo recibes en el aeropuerto. No, pues recogiendo en el aeropuerto, pues vámonos ¿a dónde quieren? Tacos. A los tacos, ¿verdad? Y luego, pues la paella al otro día, y el otro día Giuseppe's, y otro día otra vez tacos, y así, las traes en tour gastronómico por todo Tijuana, y al Secud, lo mejor que tenemos, y el otro día también al Secud, y así al mejor parque que veas, y si trae visa, pues ya saben que lo mejor de Tijuana es San Diego, sí, entonces así lo traes, ¿verdad? Pero eso es porque viene una vez cada 2 o 3 años. Así es que cuando ya lo subes al avión, el sobrino no se quiere subir al avión, que hace ir aquí con su tío, que es súper lindo, ¿verdad? Ok, pero pues eso es porque te ve una vez cada 3 o 4 años, ¿no? Pero un día te habla tu hermano y dice, oye, carnal, fíjate que pues resulta que tu sobrino preferido, porque tú eres su tía preferida, ¿verdad? Es su tía favorita. Resulta que la carrera que quieres estudiar está en Tijuana. Oye, recíbelo en tu casa, yo te pago el sustento, pero tú das el hospedaje. No, está bien, ¿verdad? Y lo recibes. Y no, pues te vas a traer la carrera de 4 años. Y entonces el sobrino dice, me voy a liberar de mi mamá, de mi papá, y allá pues todos los días me voy a dar los tacos, a Giuseppe's, a los salseados, todos los días al Secud, al Cine, a San Diego, al SeaWorld, a todo eso, ¿verdad? Pero, realidad. Llegan, lo recibes, y te abraza y te da esto y todo, ¿no? Entonces ya, le llevas a tu casa, le muestras su recámara y le dices, en la mañana le dices, pues ya, levántate y ven a desayunar porque quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. Entonces, pues no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo de lejos que de cerca, ¿no? Entonces, lo sientas, ya desayuna y te sientas frente a él y le dices, yo soy tu tía que te saqué de allá de tu rancho de casa de servidumbre. No dejes las toallas tiradas por todos lados. Te vas a levantar siempre a las 6 de la mañana. Me vas a ayudar a lavar los platos, ¿verdad? Tu ropa no la quiero tirada, ¿eh? Te la echas en la lavadora, te voy a enseñar cómo se ponen los ciclos, lavado rápido, lavado lento, etcétera, etcétera, ¿verdad? No vas a llegar tarde con tus amigos, nada de que mis amiguitos y que a la hora que yo quiero, que a la hora que yo quiero y yo hago lo que yo quiero, ¿verdad? Porque yo soy tu tía celosa. Me gusta el orden, me gusta la limpieza, etc. Entonces ya se está entendiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con Israel? Eso es lo que Dios está haciendo con la nación de Israel. Israel había estado... Gracias.
Israel había estado, ¿cuántos años? 420 o 30 años esclavo en Egipto. ¿Cuántos años? 420 años esclavo en Egipto. Habían olvidado casi por completo quién era Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Habían abrazado una cosmovisión teológica en Egipto de los dioses de Egipto, ¿verdad? Pensaban que había un Dios para cada cosa: el Dios del trueno, el Dios del rayo, el Dios del Nilo, el Dios del pan, el Dios del trigo, el Dios de las estaciones, el Dios de la primavera, verano, otoño, invierno, y así. Entonces Dios los saca de Egipto, los pasa el mar rojo con gran poder, con brazo extendido y mano poderosa, como dice la Biblia. Los lleva a un encuentro con Él, los sienta a la mesa, ¿verdad? Ellos todavía están suspirando por las ollas de carne en Egipto, que incluso ni era tanto así como ellos decían, de que tenían ollas de carne a su disposición, ¿verdad? Ellas vivían en esclavitud, una esclavitud muy, muy dolorosa. Dios dice: ha llegado hasta mí el clamor de los hijos de Israel, a causa de sus exactores, a causa de los que los oprimen. Entonces Dios los sienta a la mesa. Ellos tenían nociones vagas. Ya el concepto del Dios verdadero estaba muy deformado por el efecto del teléfono descompuesto de 420 años de que entraron a Egipto. ¿Se acuerdan? Aquel éxodo hacia adentro, cuando entra Jacob después de toda esta épica impresionante de José el soñador, ¿la recuerdan? Entra en Egipto. Jacob conocía al Dios verdadero. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, Jacob y sus 12 hijos llegaron con una teología bastante precisa, una teología bastante limpia, un entendimiento muy ortodoxo. Ortodoxo significa la verdad correcta, sin torceduras. La verdad en la Biblia significa la Biblia. La Biblia es la verdad, el conocimiento de Dios. Entonces llegaron con un entendimiento muy pulcro de Dios. Pero con los años, ¿verdad?, empiezan a juntarse con quien no deben. Pablo dice: no erréis, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice Pablo. Lo vemos nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Si tú te empiezas a juntar, tú eres un hijo de Dios, pero si tú te empiezas a juntar con quien no teme a Dios y empiezas a preferir la compañía de quienes no temen a Dios, pues muy pronto te van a enredar en su cosmovisión, una cosmovisión errónea. No estoy diciendo que los odies, no estoy diciendo que no los saludes, no estoy diciendo que no los ayudes, ¿verdad? Pero estamos hablando de un compañerismo permanente. Entonces Israel había tenido un compañerismo permanente con gente, la Biblia le llama gentiles, o sea, paganos, gente que no conoce al Dios verdadero. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios los va a descontaminar. Y es interesante que lo hacen 40 años, que es la 10ª parte del tiempo que ellos estuvieron en Egipto, ¿verdad? Y es interesante que en la Biblia hay muchos 40, ¿saben ustedes? Que en la Biblia hay muchos, aparecen muchos 40, muchas veces el número 40, y siempre aparece en relación con un tiempo de prueba, un tiempo de cambio, un tiempo de descontaminación. Por ejemplo, el Señor Jesús fue probado 40 años, 40 días en el desierto. La mujer después del parto, ¿no? Sí, exactamente, la mujer después del parto, la famosa cuarentena, exactamente. De hecho, se menciona eso, incluso se menciona el parto de María, ¿verdad? A los 40 días de destetado el bebé lo tienen que presentar en el templo, ¿no? Entonces Israel tiene que ser descontaminado de todos sus dioses y están por conocer al Dios verdadero. Entonces Dios los sienta ahí en el Sinaí y les dice: te quiero mucho, te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se acuerdan de la tía? Es lo mismo, ¿verdad? O sea, es que la tía lo que está haciendo, o el tío, es: mira, tú me conocías como tu tío, el bueno, el que te chiquea y te lleva de aquí para allá, todos. Pero no solamente soy eso yo, no solamente soy el que te da de comer.
Como dice el Salmo, ¿verdad? Él es el que rescata, el que sacia de bien tu boca, el que rescata del hoyo tu vida. Sí, pero también, digo, conozco una persona que solamente se la pasa leyendo el Salmo 23. Pero no nomás leas el Salmo 23, porque vas a tener una imagen bien disminuida, ¿verdad? Simplista de Dios. También lee el Salmo 94, por ejemplo, el Dios de las venganzas, ¿verdad? Un Dios muy desconocido para muchos, ¿no? El Dios que se llena de ira, el Dios que es santo, el Dios que castiga, el Dios que disciplina a sus hijos, el Dios que es bondadoso, el Dios que es paciente, que no nos ha pagado conforme merecen nuestras maldades, ¿verdad? Entonces Dios le está diciendo a Israel: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Me hace conocer todo, ¿verdad? No me gusta esto, no hagas esto, no mates, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio contra tu hermano, pero no mentirás, no codiciarás ni su buey, ni su asno, ni nada, etcétera. Hermanos, la ley es buena. Querer cumplir la ley no nos hace legalistas. Querer cumplir la ley nos hace santos. Nos hace santos. Dios demanda que cumplamos la ley. ¿Por qué? Porque la ley es el reflejo de Dios. Donde hay un jardín, ¿qué dijimos? Que donde hay un jardín, Hay jardinero. hay un jardinero. Y donde hay una ley, tiene que haber un legislador. Y así como el jardín refleja los gustos del jardinero, la ley refleja el carácter del legislador. El carácter del legislador. Y antes que todo, este legislador es santo. Es santo. La santidad de Dios es esa perfección, ese rasgo de su carácter que es el pegamento de todos los demás perfecciones, atributos. Es el pegamento. La oración más famosa de los judíos hasta el día de hoy, desde que fue dada en Deuteronomio capítulo 6, la oración más famosa de los judíos, ¿alguien se lo sabe? El Shema. Escucha. Shema Israel. Escucha Israel. ¿Verdad? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero cuando dice uno, no es la intención de Dios decir uno en contraste con varios. Aunque va incluido, ¿verdad? O sea, no soy varios. Son tres personas. Bueno, en Dios hay una esencia, pero tres personas, ¿verdad? Y las tres personas son la misma esencia, la misma sustancia divina, ¿sí? Es uno solo. Pero cuando Dios dice Jehová uno es, lo que Él quiere resaltar aquí es la doctrina, lo que doctrinalmente se le conoce, y Víctor lo ha mencionado, la simplicidad de Dios. Y es que todo Dios es todo Él. Yo sé que no le resolví mucho, pero lo que quiero decir es que piensen en un pastel y varias rebanadas. Les voy a decir cómo no es Dios. ¿Cómo no es Dios? Una rebanada es su santidad y la otra rebanada es su bondad. Pero eso significa que la bondad está separada de la santidad, porque una rebanada es la santidad y la otra es bondad, y otra rebanada es omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Todo lo puede, está en todas partes al mismo tiempo y todo lo sabe. Eternidad es otra rebanada, bondad, otra rebanada, paciencia, otra rebanada, misericordia, otra rebanada, justicia, otra rebanada, ira, y así. Okay. Ese no es Dios, porque entonces donde está su santidad, o sea, una rebanada es la santidad y otra rebanada es la bondad, y entonces no tiene nada que ver. No, sino que todo este pastel es santo, pero también todo al mismo tiempo es justo, y todo al mismo tiempo es eterno, y todo al mismo tiempo es ira, y todo al mismo tiempo es bondad. Es un ejemplo de cómo es Dios, la simplicidad de Dios. ¿Sí, verdad? Sí, así es. Dios no está compuesto, no es un ser compuesto. No es un ser compuesto. Es un ser simple. Es un ser simple. Sí, por eso, sí, René, adelante.
Entonces eso sería una connotación de la ley en el Antiguo Testamento y la gracia en el Nuevo Testamento. ¿Es lo que debo de entender, pastor? Lo que pasa, ok, voy a decir primero una cosa que está a punto de decir relacionada con lo que tú estás comentando, a ver si te pude comprender. ¿Se acuerdan que Santiago dice, creo que es Santiago 3, que el que cumple toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de haber violado toda la ley? Yo sé que conocen ese pasaje. ¿Por qué? Porque la ley es el reflejo de Dios. Entonces, como Dios no está fragmentado, es como, por ejemplo, cuando tú vas a hablar de la doctrina de la santidad de Dios, esa doctrina atraviesa toda la Biblia. Si tú jalas el hilo en Génesis, la hoja se arruga en Apocalipsis. Si tú jalas el hilo de la doctrina, imagínate como un tapiz, una alfombra que tiene la trama, cientos de hilos. Cada hilo es una doctrina, una característica de Dios: santo, justo, bueno, misericordioso, etc. Omnipotente, omnisciente, ira, bondadoso, etc. Si tú jalas el hilo acá en Génesis, ese hilo atraviesa los 66 libros. La hoja se arruga hasta Apocalipsis. O sea, toda la ley es íntegra. ¿Sí? Pero lo que dice René creo que tiene que ver con lo que se le llama revelación progresiva. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, Juan, el evangelista, ya voy a terminar más. Juan el evangelista, y solamente estamos atacando o abordando, mejor dicho, el versículo 8 hoy, pero está bien, nadie nos va corrigiendo. En Juan capítulo 1, Juan dice acerca de Jesús. Dice, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Verdad? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, de alguna forma, ¿verdad? Ok, esto es lo que se conoce como revelación progresiva. ¿Qué significa? Que Dios en Génesis, en el libro de Génesis, no reveló todo lo que tenía para revelar de sí mismo. Incluso si nosotros conociéramos los términos hebreos del nombre de Dios, que Dios va mostrando en Génesis, primero se revela como El o Elohim. Ya más adelante, como en el capítulo 6 o 7, se revela como Jehová, pero no se revela como Jehová al principio, sino se revela como Elohim, que significa Dios, ¿verdad? Incluso en Elohim hay una pluralidad, en Elohim, ¿verdad? Entonces Dios a lo largo de la Biblia y a través de los profetas se fue revelando gradualmente. En el Antiguo Testamento de una forma muy clara revela la ley, pero en el Nuevo Testamento de una forma muy clara revela la gracia y la verdad a través de Jesucristo. ¿Pero qué tenemos que asumir? ¿Que en el Antiguo Testamento no había gracia y verdad? Sí la había, definitivamente que la había gracia, porque la salvación siempre ha sido por medio de la gracia. En Habacuc 2, si no me equivoco, Habacuc 2:4, cuando dice el justo por la fe vivirá. Es en el Antiguo Testamento, pero es gradual, cada vez es más luz y más luz y más luz. No sé si por ahí contesto un poco lo que estás preguntando, comentando. ¿Sí? Más o menos, sí. Víctor. También yo contabas, contestando la pregunta, también yo pensé en ese versículo, en Juan 1:18, o 17 más bien. El hecho de que el Señor haya manifestado su ley, la ley conlleva gracia y verdad. O sea, no está en contradicción, pues, porque como lo que acabas de decir, Dios, su justicia es bondadosa, su justicia es verdad, su justicia es gracia. Sí. Entonces, al dar esta manifestación, digámosle, lado de Dios, la ley, no quiere decir que, entonces esa es la ley,
pero acá está la gracia. Ajá. Esta es la ley, pero acá está la verdad. No, Sí. porque en la ley se manifiesta la gracia y Amén. se manifiesta la verdad Así es. y la bondad y todo lo que Dios es. Y también Sí. en la gracia también, cuando Jesús vino, Él dijo, no vengo a abrogar la ley ni los profetas, Sí. ¿verdad? El hecho de que Jesús vino a mostrar ese lado de Dios, la gracia y la verdad, no desmiente la otra. Así es. O sea, lo que aquí sucede es una revelación cruzada. Es una revelación cruzada. Y con eso termino. En la ley hay gracia y verdad. ¿Por qué hay verdad? Pues porque la ley es la palabra de Dios, ¿verdad? Y Jesús dice, tu palabra es verdad. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está la gracia en la ley? La gracia en la ley está en que la ley, regresando un poquito a la frase de Pablo en 1 Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. ¿Dónde está la gracia en la ley? Dios dio la ley para... ¿Por qué les das órdenes a tus hijos? ¿Por qué les recomiendas que no se suban al techo y se avienten del tercer piso? Porque no es muy bueno hacerlo. Porque si lo haces te matas. ¿Por qué le recomiendas de nunca agarres de este a la cena aquí porque ácido muriático, pinol, nunca tomes esto? Entonces eso es gracia, ¿verdad? Eso es misericordia, eso es bondad. La ley es una muestra de Dios para Israel. Ahorita pensando por ejemplo en Israel, donde estaban en medio de un mundo tan perverso, sin refreno escrito más que el puro refreno de la conciencia, donde Dios dice, no hagas esto, te estoy protegiendo de ti mismo. De ti mismo. Sí, mi hermano. Creo, hermano, que en el versículo 9 como que contesta eso, ¿no? Ah, de 1 Timoteo. Sí. Sí, definitivamente, hermano, gracias. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, lo que pasa es que no quiero entrar a... Eso fue el tiempo, pero ahí lo vamos a ver, gracias, hermano. Ahí lo vamos a ver. ¿Para quiénes fue dada la ley, sí, Víctor? Sí, también cuando el Señor da la ley, tiene una intención buena, benigna, bondadosa. De tal forma como lo dices tú y lo explicas, ¿verdad? De que obviamente Dios quiere que le vaya bien a su creación. Sí. Y por eso le da mandamientos que lo llevan en un camino recto, Sí. ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Pero también a la misma vez, Dios le da la ley al hombre que es perfecta, que es absoluta, que es buena, que es santa, que es justa, pero que también es inalcanzable. ¿Para qué? Para que el hombre se dé cuenta de que él no puede hacerlo y vaya a quién, al que sí lo puede hacer, a los pies de Cristo. Entonces la intencionalidad de Dios está llena de gracia, Sí. bondad y misericordia al darle al hombre la ley, para que el hombre diga, no puedo, Sí. no puedo. Gracias, Señor, porque me estás ilustrando que no puedo. ¿Y a quién tengo que ir? Que sí puede. A Jesús. Amén. Amén. Vamos, ahorita ya se acabó el tiempo, pero lo que yo quiero hacer es mostrarles los 3 o 4 propósitos por los cuales Dios dio la ley. Dios dio la ley. Hay 3 o 4 propósitos y uno de ellos ya lo dijo nuestro hermano Víctor, ¿verdad? Quiero explicarlo más. Y bueno, pues esto es como una novela, ¿verdad?, de capítulos, y pues Mario López no va a querer perderse el siguiente capítulo, pero ahorita que este tema lo trato cada mes, es que tienes que seguir viniendo para que sepas qué es lo que sigue, ¿verdad? Entonces vamos a ver los siguientes propósitos de la ley. Se los enumero rápidamente, pero hay que desarrollarlos, ¿verdad? La ley nos muestra el carácter de Dios. Hay que desarrollarlo. Ya lo estoy desarrollando, es lo que estoy desarrollando hoy. Número 2, nos muestra qué tan pecador soy yo. Número 3, la ley es para protegerme, ¿verdad? Ya lo expliqué un poquito ahorita, es para protegernos de nosotros mismos. Número 4, la ley, en realidad ese sería el 2, en ese orden sería, nos muestra el carácter de Dios. Número 2, nos muestra, no es para protegernos. Número 3, nos muestra qué tan santo es Dios y por lo tanto qué tan pecador soy yo. Y entonces la ley me lleva a buscar misericordia. Pero también les decía que aquí hay algo cruzado cuando dice
porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Y le voy a decir cómo es que la gracia viene. La gracia, ojo, cuando aparece la gracia, no crean que la ley desaparece. Lo voy a explicar. Cuando aparece la gracia, la ley no desaparece, sino que sucede algo maravilloso. Exactamente. Resulta que ahora la ley que antes estaba en el Antiguo Testamento en tablas de piedra, ahora la ley es ¿qué? Llevada a nuestro corazón. Alonso. Nada más, no solamente la ley es para protegernos, es para nuestra felicidad y nuestro gozo. A veces como que desconectamos las dos cosas. No es, Sí. Es para nuestra paz, para nuestro gozo. Para eso es la ley. Sí, es otro motivo por el cual es la ley, ¿verdad? Para darnos paz. Y es cuando en la vida cristiana es cuando Pedro dice en 2 de Pedro, pues que cuando uno anda sin diligencia, cuando no vivimos la vida cristiana diligentemente, entonces no tenemos paz, porque traemos cola que nos pise, y aunque no hemos perdido la salvación, pero sentimos como que no somos salvos, porque nos está acusando la ley. Es como el hijo que agarró lo que no debe agarrar y siente culpabilidad, pero él sigue siendo hijo, ¿verdad? Afecta la certeza. Afecta la certeza, no la seguridad, sino la certeza de la salvación. Así es. Bien, hemos terminado, hermanos. Vamos a orar. Damos gracias al Señor por su palabra. Tenemos un Dios único, bueno, inmenso y a la vez un Dios personal que desea nuestro bien y nuestra felicidad, como dice Alonso. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque tú pones en nuestra mente el panorama, lo abres y vas completando las piezas de un rompecabezas que, aunque es inmenso, aunque es infinito en tu mente, pero nos has dado un rompecabezas con esquinas y lados que lo podemos completar con los años. Y cuando vemos cada vez más ese rompecabezas que se va completando y completando y completando, ese rompecabezas que tiene la imagen del Dios invisible en la persona de Cristo, entonces causa gozo y asombro y compromiso y adoración en nosotros, Señor, por quien tú eres y por lo que has hecho por amor a nosotros, amor a tu nombre, amándonos a nosotros. Gracias. Te damos gracias, Padre, porque nos has dado una buena ley, una ley de amor. Te bendecimos y te rogamos que al salir de aquí, que hoy estamos aquí, este es un día hermoso como todos los demás días, pero este momento es un oasis donde venimos y bebemos, pues que como siempre has sido fiel, sabemos que serás fiel, pero aún así te rogamos que seas fiel, Señor, que nos ayudes el resto de la semana, Señor, en todas las áreas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.